parece importante poder hablar un poco sobre la ansiedad y sobre qué métodos podemos emplear para trabajar con la ansiedad. Justamente uno de los métodos para poder abordar la ansiedad tiene que ver con la relajación muscular progresiva. En este caso se trata de la relajación muscular progresiva modificada, tomando los principios de la relajación muscular de Jacobson de 1929, y que toma como referencia también aquellas técnicas hindúes que tienen que ver con la práctica de yoga y con la meditación. Justamente la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson modificada significa utilizar la relajación, pero agregándole ciertos ejercicios de afirmaciones. Entre esos se puede utilizar el Ho'oponopono o el método de Lin Shanghai. Bueno, antes de hablar un poquito sobre el método de la relajación muscular progresiva, es importante saber que la angustia, hace algunos años atrás, en el tiempo de Freud, desde el concepto de lo psicodinámico, se consideraba a la ansiedad realmente como una neurosis de angustia. Es con el pasar del tiempo y actualmente con el DSM-5 que se puede establecer como un trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, el término trastorno de ansiedad generalizada surgió realmente en el conocimiento psiquiátrico por el año 1980, cuando la APA, o sea, la Asociación Psiquiátrica Americana, decidió diferenciarlo por primera vez del trastorno de angustia que estaba determinado en el DSM-3. El DSM-3 es el manual de las enfermedades mentales, por decirlo mejor, los trastornos mentales. Entonces es a partir del DSM-3 que se cambia el término de neurosis, que estaba acuñado por la psicodinamia, o sea, por el psicoanálisis clásico, y se lo decide ya determinar como trastorno de ansiedad generalizada. Este concepto ha tenido algunos cambios, y se puede considerar que el trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno de ansiedad más frecuente que existe en personas a partir de los 15 años de edad en adelante. Su prevalencia es del 5% aproximadamente, y hay un predominio del sexo femenino de 2-1 de que la ansiedad se presente. Si bien se ven adolescentes, es mucho más frecuente encontrarlo en personas adultas. Y a lo largo de la vida se estima que aproximadamente un 20% de la población va a presentar un trastorno de ansiedad, que se relaciona mucho con el estrés, sobre todo el estrés laboral. Para determinar una causa en sí que tenga que ver con el trastorno de la ansiedad generalizada, existen factores biológicos y existen factores psicosociales. En los factores biológicos realmente no hay evidencias sustentables que nos indiquen que genéticamente la ansiedad tiene una carga genética. No obstante, la depresión, sí hay ciertas investigaciones que indican que aproximadamente un 12% puede haber una carga hereditaria de la depresión, si un familiar ha tenido ese antecedente de la depresión. Pero existen también dentro de los factores biológicos ciertos, condicionantes neuroanatómicos que tienen que ver mucho con la disregulación del sistema noradrenérgico y serotoninérgico. Estos son neurotransmisores que van a ayudar a regular nuestro sistema emocional. Entonces aquí tiene mucho que ver la parte emocional con este cuadro de la ansiedad. También se ha podido evidenciar en estudios imagenológicos, en resonancias magnéticas, que hay una disminución del metabolismo del sistema límbico. Bueno, estamos nosotros ante una patología que no solamente tiene que ver con lo psicológico, también hay ciertas condicionantes neuropsiquiátricas, y por qué no mencionar neurobiológicas. También puede haber
la famosa depresión anaclítica, que tiene que ver por una ansiedad por separación. Cuando uno se separa de su pareja, cuando se aleja de un medio en donde se sentía aparentemente seguro, confortable, estamos hablando de abandonar la zona de seguridad o la zona de confort. Entre los factores psicosociales vamos a tener acá que existen teorías conductistas y hay teorías cognitivas. Cuando hablamos de las teorías conductistas, estamos hablando de aquellos procesos que condicionan a una persona. Podríamos ir al ejemplo clásico de Pavlov, del perrito que sonaba una campanita y el perrito salivaba en presencia de esa campanita sin que existiera un alimento. Entonces hay situaciones que nos tienen condicionados, como por ejemplo saber que vamos a un lugar determinado a trabajar, de un día para otro no tenemos el trabajo, entonces eso puede incrementar mucho nuestra ansiedad, así como ir a un lugar para servirnos algo o sentirnos simplemente en esa zona de confortabilidad. Y vienen las teorías cognitivas. Aquí tenemos personalidad de perfeccionismo, personalidades de dependencia, así también aquellas personas que poseen tienen una falta de asertividad, aquellas personas que han sido educados en un hogar sobreprotector, hogares muy exigentes, o que tengan familiares que han sido ansiosos también. Y también la falta de ciertas habilidades para poder manejar situaciones problemáticas o dificultades para aplicar estas habilidades. Entonces, podemos observar algunas condicionantes que van a influir para que este problema comience a crecer, la ansiedad. Clínicamente se manifiesta como preocupación crónica, preocupación exagerada, agitación, inquietud, tensión, irritabilidad, problemas en la concentración, dificultades para poder conciliar el sueño y también dificultades para mantener este ciclo del sueño. O sea, la persona se va a dormir y se despierta y de ahí le va a llevar mucho tiempo para poder volver otra vez a retomar el sueño. Puede que no vuelva a dormir más y la persona ya se despierte y se mantenga así. La situación es que durante el día esta persona va a estar totalmente somnolienta, va a disminuir su productividad, tanto personal como profesional, va a estar más irritable y también pueden aparecer otros signos físicos como son temblores, dolores de cabeza, pueden haber mareos, puede haber dolor muscular, pérdida de peso, puede haber también molestias abdominales, sudoración e incluso también se pueden haber ciertos cuadros que pueden simular otros estados patológicos. Por ejemplo, pueden precipitarse migrañas, pueden haber mucho vértigo y bueno, todo esto tiene que ver con este cuadro de la ansiedad. Para que la enfermedad se mantenga, porque la ansiedad es una enfermedad y hay que eso establecerlo siempre en una consulta. Cuando un consultante nos llega para manifestarnos diferentes patologías y nosotros con la clínica vamos descartando que no son síntomas que tienen que ver con una enfermedad biológica en sí o física, bueno, hay que también determinar si existe o no un grado de ansiedad. Hay un test que es el test de Bay, que es de fácil aplicación, que está libre para que lo pueda aplicar tanto el personal médico como el personal de salud en general, donde uno puede establecer ya si la persona tiene o no tiene cierto grado de ansiedad. Y que es muy importante que el personal de salud lo conozca para poder derivar a tiempo al departamento de psicología, de psicopatología y posteriormente pueda venir al trabajo con nosotros a través de la psicoterapia. Bueno, cuando hay un umbral mucho más bajo para poder percibir la ambigüedad, se tiende a interpretar la información ambigua como amenazante, o sea, la información que nos da a nosotros diferentes tipos de significados lo podemos tomar siempre como algo que amenaza nuestra vida. Eso es lo que mantiene mucho a la ansiedad, el pensar mucho en una situación que puede ser pequeña pero la podemos hacer muy grande. La intolerancia a la incertidumbre, esto tiene que ver mucho
mucho con la limitada capacidad de soportar la frustración. Y esto se puede ver mucho en los niños pequeños que si están llorando se les trata de rápidamente recompensar o quitar el llanto. Tampoco es que el niño esté llore y llora, pero sí tratar de que ese niño reconozca por qué se encuentra llorando, reconocer estas emociones que el niño tiene, ¿no? También creencias sobre la utilidad que tiene el preocuparse, ¿no? Por ejemplo, si me preocupo de algo, con esto voy a evitar a lo que temo. Eso es algo realmente supersticioso. Evitar lo real de lo que se teme, ¿sí? Evitación de temas emocionales más profundos. No me tocas ese tema porque yo me pongo mal, me siento mal. Bueno, hay una limitada capacidad para la frustración también ahí, ¿no? Preparación para afrontar algo. Tiene que preocuparse mucho para poder afrontar algo. Y también se puede utilizar la preocupación como un recurso motivacional. Por ejemplo, tengo que presentar tal cosa mañana o pasado y bueno, ¿qué hago? Inmediatamente me enciendo, me comienzo a preocupar. En sí, la ansiedad puede ser fisiológica, que nos puede ayudar a hacer algo, pero también puede ser muy, digamos, muy maligna, muy dañina, porque puede generar un trastorno en sí. Asimismo, también se puede mantener esta ansiedad porque por la orientación negativa hacia los problemas o la evitación cognitiva de cosas que nos amenazan y nos sacan de esta zona de confort. ¿Qué problemas están asociados con el trastorno de ansiedad? Entre el 67 al 91% de los pacientes con ansiedad generalizada presentan o han presentado al menos otro tipo de trastorno asociado, que puede ser el trastorno depresivo mayor, puede ser la distimia, el trastorno de pánico con o sin agorafobia, o sea, el miedo a estar en lugares muy amplios, ¿sí? Puede haber también fobias específicas como claustrofobia, fobias a lugares cerrados, o puede haber fobia hacia animales, insectos, fobia a las alturas, ¿sí? A diferentes cosas. También puede haber abuso o dependencia de sustancias. Puede ser alcohol, pueden ser drogas de consumo menor, drogas de consumo mayor, algún alimento, puede ser el juego también. Y también otros que pueden estar vinculados al estrés, como por ejemplo el síndrome de colon irritable, cefaleas, hipertensión sin causa que se pueda determinar, úlceras gastrointestinales y trastornos del sueño también. Entonces se darán cuenta que es un cuadro muy generalizado y sobre todo el gran costo que va a costar en materia de salud pública o sistemas de salud poder mantener esta enfermedad, o sea, poderla tratar, su tratamiento, ¿no? El diagnóstico diferencial siempre debemos nosotros descartar una patología orgánica, por eso la consulta médica es impensable para descartar otras causas que pueden ser una hipertensión arterial por una causa establecida, hipotiroidismo, diabetes mellitus, o pueden ser otros cuadros que estén asociados acá. Trastornos de angustia, también hay que diferenciarlos de un trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de la personalidad, la depresión propiamente dicha, trastorno somatomorfo o trastorno adaptativo con ánimo ansioso también, cuando vamos de un lugar a otro, ¿no? Bueno, hay ciertos criterios que no los voy aquí a mencionar mucho, pero el DSM, que es el manual para guiarnos en el diagnóstico de enfermedades, nos habla mucho si hay inquietud, si hay una fatiga muy fácil, si hay irritabilidad, si hay dificultad para poder concentrarse en algo, si hay mucha tensión muscular o si hay alteraciones en el sueño, ¿no? O sea, de manera muy general, eso se puede presentar. Bueno, para hacer un diagnóstico nos basamos en cuestionarios, nos basamos en cuestionario de preocupación y ansiedad que se toma en consultorio, el cuestionario de trastorno de ansiedad generalizada, el formulario 4, ¿sí? Que nos ayuda mucho a poder hacer ya un testeo, o sea, podemos aproximarnos ya a si es una ansiedad pura o si tiene un trastorno depresivo asociado. Bueno, el curso de esta enfermedad va a ser crónica, es fluctuante, puede tener periodos de exacerbaciones, puede mejorar con la edad, se habla de cierta estabilidad, sobre todo en la parte emocional, pero también pueden haber complicaciones que traiga la ansiedad. Estas complicaciones son el consumo, el abuso del alcohol o otras drogas, trastornos depresivos asociados,
enfermedades psicosomáticas, consumo innecesario de ciertos recursos sanitarios, como ir constantemente a la consulta médica, sin realmente tener algo biológico, algo orgánico que lo pueda justificar, ¿no? Y bueno, en lo que tiene que ver con el tratamiento, está siempre la visita al departamento médico, está la ayuda psicológica a través de la psicoterapia. Existen muchas técnicas, sobre todo las técnicas de liberación emocional, ayudan mucho a trabajar con la ansiedad. Está también la terapia cognitiva, está también la terapia transpersonal, y bueno, y también el psicoanálisis tiene un punto muy válido acá, sobre todo en el discurso y en esa fase catártica en la que la persona puede hablar, puede poner en palabras lo que está sintiendo realmente. Y desde el área, digamos, neuropsiquiátrica, está ya los medicamentos que el profesional, el psiquiatra, una vez que ha evaluado él, el mejor esquema posible, sea con antidepresivos, ansiolíticos, otros psicofármacos que los pueda asociar, ¿no? Eso realmente siempre de la mano del psiquiatra o del neuropsiquiatra, ¿no? Bien, no siempre hay que pensar que la psicofarmacología va a solucionar un cuadro de ansiedad. Tiene que ir siempre de la mano la psicofarmacología con la psicoterapia, porque si bien los tratamientos han mostrado una validez que es irrefutable en la evidencia científica, bueno, así también pueden haber ciertos síndromes de acostumbramiento al fármaco. Por eso la psicoterapia ayuda mucho a lidiar con la frustración y ayuda mucho a no depender absolutamente de fármacos. Si bien existen psicofármacos que no crean la dependencia de los psicofármacos de hace 10, 20 años atrás, igual el paciente, el consultante, tiende a recurrir mucho al fármaco y no a poder sobrellevar ese cuadro de ansiedad que realmente llega a una de las peores complicaciones, como puede ser el panic attack o el ataque de pánico. Y si nosotros queremos hablar en sí sobre cómo podemos abarcar un trastorno de ansiedad, bueno, existe una de las técnicas acá, que es la técnica de relajación muscular progresiva. Bueno, fue propuesto por el mundo Jacobson en 1929 y con el paso del tiempo ha tenido mucha utilidad para manejar el estrés y para manejar la ansiedad. Entonces acá es bueno explicar un poquito en qué consiste esta técnica, ¿no? Bueno, en esta pizarra yo he puesto acá valores, y cuando nosotros vamos a empezar a hacer esta técnica, que la trabajamos en consultorio, en psicoterapia, utilizamos el cheilón o utilizamos un diván o una camilla también puede ser, en donde el consultante lo invitamos a acostarse ahí, a recostarse. Una vez que se acuesta, sin zapatos, que se quite todas las prendas que carga, como anillos, relojes, aretes, todo eso, anteojos, celulares, todo eso, y quede totalmente cómodo, siempre con una ropa holgada. Una vez que está acostado, comenzamos un proceso de inducción a un estado de relajación. Podemos utilizar en parte algo de la hipnosis ericksoniana, que es la hipnosis clínica, como para inducirlo y crear un poco de sugestión para relajarlo. De ahí podemos también nosotros recurrir un poco a la meditación guiada, en la cual utilizamos una melodía que sea a 432 Hz, que es lo que se ha probado para llegar a un punto de generar ondas alfa a nivel cerebral, y con eso causar un estado de relajación. Una vez que colocamos esta melodía, 432 Hz, hacemos una meditación guiada, en parte con la sugestión causada por la hipnosis. Comenzamos entonces a que el consultante, postrado en cama, de cúbito dorsal, con los ojos cerrados, comience a manejar su respiración.
y utilizamos la respiración diafragmática en este caso, en el cual pedimos al paciente que respire profundamente por nariz, que distienda mucho su abdomen, que sienta como que el aire va hacia el abdomen, y de ahí hacemos un conteo hasta 4. Una vez que contamos hasta 4, le pedimos al consultante que exhale el aire lo más profundo posible. De ahí le decimos nuevamente que espere mientras contamos hasta 4 y vuelva a tomar el aire. Este tipo de respiración es una respiración consciente. Es parte de lo que se usa en el mindfulness, que es la meditación consciente y científicamente probada. Entonces, se darán cuenta cómo vamos tomando de varias estrategias y de varias técnicas, se puede decir, lo que me va a servir para el paciente que estoy atendiendo en esta sesión de psicoterapia. Una vez que comienza a respirar de esta forma, comenzamos nosotros a hacer un trabajo más o menos tipo pranayama, en el cual cuando respira el paciente hacemos que él sienta cómo ese aire se introduce por sus vías respiratorias, llega al abdomen y lo elimina. Cuando estamos en ese proceso, nosotros partimos de una línea de base. En esa línea de base vamos a notar el pulso del paciente y la presión arterial. Tomamos el pulso con un oxímetro de pulso, que es más fiable hacerlo con un oxímetro de pulso, y utilizamos un tensiómetro, sea el tensiómetro de mercurio clásico o sea el tensiómetro digital, y hacemos una medición de la presión arterial. Anotamos esos dos valores y mientras hacemos que el paciente respire de manera consciente, comenzamos a indicarle que sienta primeramente los dedos de sus pies. Al sentir los dedos de sus pies, comenzamos a hacer que él contraiga y relaje cada musculatura de los dedos del pie, que sienta esa musculatura. Con eso al consultante se le está dando la capacidad de él poder controlar la situación. En ese momento está controlando su propio cuerpo y eso le da un poco de seguridad. Reafirma que él puede estar pasando. Lógicamente ha habido un pequeño trabajo con el paciente en terapias previas que tratamos de llegar al insight. El insight es el conocimiento que tiene el paciente de su enfermedad, hacerlo consciente de esta enfermedad. Entonces, a medida que va sintiendo los grupos musculares que los contrae y los estira, contrae y relaja, entonces vamos haciendo que de los pies comience a subir por los tobillos, las pantorrillas, llegue a las rodillas, llegue a los muslos, a los glúteos. La espalda la dividimos en 3 áreas: espalda baja, media y alta, llega al cuello, del cuello va hacia la cabeza y así sucesivamente hasta que sienta cada parte, cada grupo muscular de su cuerpo. Mientras ocurre esto, han pasado, digamos, todos estos minutos, pero a los 5 minutos volvemos a tomar el pulso. En mi práctica de algunos años ya con consultantes, con pacientes en terapia, vemos que a los 5 minutos se produce una reducción del pulso, lo que la evidencia científica nos ha establecido cuando trabajamos con la meditación consciente. Ha bajado aproximadamente, puede que baje entre 4 a 8 pulsaciones. O sea que acá tenemos el caso de un dato que el paciente tenía 88 latidos por minuto y una presión arterial de 130/90. A los 5 minutos hizo 76 latidos por minuto. De ahí continuamos con este ejercicio. A los 10 minutos sigue bajando la frecuencia cardíaca y llega a 70 latidos por minuto. 15 minutos seguimos con el oxímetro tomando el pulso y vemos que tiene 66 latidos por minuto. Entonces estamos reduciendo la frecuencia cardíaca, estamos relajando al paciente con todos sus grupos musculares y estamos
aligerando un poco esa carga del cuerpo, lo estamos empoderando en el control que él puede hacer en su propio cuerpo y estamos trabajando también a nivel emocional. Su sistema límbico comienza a tranquilizarse. La amígdala ya no está tan urgente y tan cargada, la amígdala cerebral disminuye. Con eso va a sentir casi un estado de plenitud. Cuando estamos por culminar, hacemos el recorrido nuevamente de todos sus grupos musculares, desde la cabeza hasta los pies, y nos ayudamos un poco también con la visualización subjetiva. La visualización subjetiva consiste en trasladarnos hacia escenarios que son imaginarios o que remontan a recuerdos o al pasado del paciente con el que estamos trabajando. En esta visualización subjetiva, que va de la mano con la meditación guiada, trabajamos mucho en los temores, en los recuerdos y tratamos de el dolor convertirlo en un aliado, en una propiedad. El temor también en una propiedad de ayuda, de poderlo controlar. Y tenemos que nosotros darle una significancia a ese miedo o a ese dolor. Y esa significancia la vamos a tener a través de la simbología. Aquí es donde se pueden utilizar herramientas como son el Reiki, el Ho'oponopono, incluso se puede utilizar ciertos pasajes bíblicos dependiendo de las preferencias que tenga el paciente con el que estamos trabajando, ¿sí? También podemos trabajar con metáforas de algunas lecturas, de algunos libros, o sea, es infinita la forma como podemos trabajar. Pero bueno, en este caso podemos trabajar con afirmaciones que parten desde el lo siento, perdóname, te amo y gracias, que es con la técnica del Ho'oponopono, que es la técnica del autoperdón y la compasión. También podemos trabajar con afirmaciones. Luis Hay trabaja mucho con las afirmaciones de amarse uno mismo, de poder enfrentar situaciones, de ser resiliente. Entonces con frases como estas también se ayuda mucho a que la persona las pueda decir en un estado de conciencia plena y poder sentirse dueña en ese momento o dueño de la situación. Porque la ansiedad se compone mucho de la pérdida del control. Entonces, darle el control al paciente es una de las claves para poder trabajar con los trastornos de ansiedad. Cuando estamos ya culminando, tenemos una línea de salida y al tomar el pulso vemos que el pulso quedó en 80, la frecuencia cardíaca en 80 latidos por minuto y la línea de base inicial fue de 88, o sea que la frecuencia cardíaca queda baja, más baja de lo que habíamos empezado al inicio. Y la presión arterial en este paciente, que era de 130/90, llegó a 118/79. Hemos logrado disminuir la frecuencia cardíaca, hemos logrado disminuir la presión arterial, que la hacemos comparativa en ambos brazos, primero acostado y luego sentamos al paciente para tomar esta presión. Y vemos los efectos cardiovasculares que está teniendo la terapia que estamos utilizando con nuestro consultante. Entonces, esta es una de las formas como podemos trabajar a través de la terapia de relajación muscular progresiva, pero es modificada. ¿Por qué les digo yo que es modificada? Porque estamos utilizando recursos de técnicas de liberación emocional también, como es Ho'oponopono o frases afirmativas o las metáforas a través de la literatura e incluso la filosofía. Entonces, esta es una de las técnicas. En una próxima charlita que vamos a hacer rápido les hablaré sobre otra técnica de liberación emocional para trabajar la ansiedad, como es el tapping y el neurotapping, ¿sí? Bueno, esto era algo que les quería compartir. Tienen mis datos, mis contactos a través de la red social, está mi número telefónico. Cualquier consulta que tengan o separar alguna cita, no duden en hacerlo. Soy médico clínico y también soy psicoterapeuta y mi campo es de la psicoterapia integrativa. Que tengan un excelente día ya, porque ya estamos día viernes, ¿sí? Hasta pronto.